Buenas noches a todos. Antes de que comiencen las historias, no olviden darle like, suscribirse y contarme en los comentarios desde dónde están escuchando y qué hora es. Cuanto más interactúen, más seguido volverán estos escalofriantes relatos a su feed. Ahora, adentrémonos juntos en la oscuridad. Mi nombre es Trevor Hall, y el año pasado alquilé un apartamento de una habitación en Mesa, Arizona, en un complejo tranquilo construido en los años 90 donde cada unidad tenía el mismo balcón beige, las mismas barandillas de escalera oxidadas, las mismas tenues luces de estacionamiento que zumbaban más de lo que iluminaban. No era un mal lugar, solo olvidable. La mitad de los inquilinos eran estudiantes, la mitad eran jubilados, y el resto eran personas como yo, solteros, que trabajaban muchas horas y se ocupaban de sus propios asuntos. Mi apartamento estaba en el segundo piso. El que estaba justo enfrente del mío había estado vacío durante meses. A veces olvidaba que siquiera existía. Pero alrededor de mediados de octubre, alguien finalmente se mudó. Lo primero que noté de él fue su puerta. Siempre estaba abierta. No del todo abierta, no de manera acogedora, solo entreabierta, quizás unos 5 centímetros. De día, de noche, no importaba. Cada vez que pasaba, la puerta estaba ligeramente entornada, como si alguien hubiera entrado momentos antes y nunca se hubiera molestado en cerrarla. Lo segundo que noté fue el olor. Cuando el viento daba justo en el pasillo, un olor metálico y frío se escapaba de su apartamento. No a podrido, no químico, solo penetrante y extraño, como estar demasiado cerca de maquinaria vieja. Recuerdo haberme detenido una vez camino al trabajo, solo por un segundo, tratando de identificarlo. Pero el olor se desvaneció en cuanto me concentré en él, como si se escondiera de la atención. Debí haberme ocupado de mis asuntos. De verdad desearía haberlo hecho. Una noche, alrededor de las 11, salí para recoger un paquete que Amazon había dejado. El pasillo estaba tranquilo, excepto por el zumbido de las luces del estacionamiento y el ladrido lejano de un perro. Me agaché para recoger mi paquete. Y cuando me levanté, me di cuenta de algo. Su puerta, la puerta siempre abierta, estaba completamente abierta, no una rendija, totalmente abierta, oscura por dentro, negro como la boca del lobo. Y él estaba de pie en el umbral, sin moverse, sin apoyarse, simplemente quieto, descalzo, mirándome fijamente con una expresión inescrutable, plana, ni sorprendido, ni molesto, ni curioso. Era la expresión de alguien que me había estado observando mucho antes de que yo lo notara. Hola, dije, porque me sentí estúpido al no reconocerlo. No respondió, no parpadeó, no asintió. Solo me observó recoger mi paquete, observó cómo me alejaba, observó cómo entraba a mi apartamento, como si estuviera memorizando cada detalle de cómo me movía. Cuando cerré la puerta detrás de mí, me quedé allí con la mano en el pomo durante un largo rato, escuchando. Pero no hubo pasos, ni puerta cerrándose, ni movimiento alguno. La noche siguiente, la situación empeoró. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 7:30. El sol ya se había puesto, pero el pasillo no estaba completamente oscuro gracias a una luz parpadeante sobre mi puerta. Mientras subía las escaleras, algo hizo que se me revolviera el estómago. Su puerta estaba entreabierta de nuevo, solo 5 centímetros. Pero esta vez, había algo en el suelo bloqueándola. Un pequeño cuadrado de papel blanco. Estaba colocado justo en el centro de la entrada, mitad dentro del apartamento, mitad en el pasillo, sujeto por el peso de la puerta. Podía ver lo suficiente del escrito para saber que estaba destinado a ser encontrado. No debí mirar, pero lo hice. Con una letra fina y recta, la nota decía, «Te oigo respirar». Se me oprimió el pecho tan rápido que casi se me caen las llaves. Miré alrededor. Nadie en el pasillo. Nadie en la escalera. Ningún movimiento detrás de mí, nada. Retrocedí lentamente, abrí mi puerta, entré y eché los 2 cerrojos. Esa noche, apenas dormí. Cada sonido del pasillo se sentía amplificado. Cada crujido de la pared, cada zumbido del aire acondicionado, cada suave clic de las tuberías. Alrededor de las 3 de la mañana, me despertó un ruido que nunca olvidaré. Alguien exhalando. Una respiración larga, lenta y controlada que venía directamente desde afuera de la ventana de mi habitación. Me quedé helado bajo las mantas,
todos los músculos rígidos. Mi habitación daba al pasillo, y la ventana tenía esas persianas verticales que nunca cierran del todo. La respiración no era de pánico ni de cansancio. Era constante, concentrada, como si alguien estuviera inclinado cerca del cristal, casi con la boca pegada a él. Me quedé quieto durante casi 2 minutos antes de estirar lentamente la mano y apartar una persiana medio centímetro. No había nadie. El pasillo estaba vacío, pero la respiración no cesó. Simplemente se desplazó, como si la fuente se hubiera movido. De repente, escuché la misma lenta exhalación al otro lado de mi pared, justo donde estaba mi cabecero, luego cerca de mi puerta, luego cerca de la cocina. Una respiración suave y controlada viajando alrededor de mi apartamento desde afuera, siguiendo las paredes, moviéndose con un propósito, como si alguien estuviera trazando un mapa de mí, rastreando en qué habitación estaba, averiguando qué distancia se sentía más segura. Cuando finalmente cesó, ya no volví a dormir. A la mañana siguiente, camino al trabajo, encontré algo nuevo. En mi felpudo había otra nota. La misma letra fina. Respiras diferente cuando tienes miedo. Miré al otro lado del pasillo. Su puerta estaba de nuevo entreabierta 5 centímetros, pero esta vez vi un ojo justo en la oscuridad de la abertura. Sin pestañear, sin moverse, solo observándome, observando mi reacción, absorbiendo cada espasmo de miedo que cruzaba mi cara. Y por primera vez desde que me mudé, sentí algo profundo y certero. No lo estaba haciendo al azar. No lo estaba haciendo con todos. Me lo estaba haciendo a mí. Y sabía exactamente cuánto miedo había llegado a tener. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la respiración que había escuchado anoche no era el parado fuera de mi apartamento. Era el practicando lo cerca que podía llegar sin que yo supiera exactamente dónde estaba. Y no tenía idea de cuánto más cerca planeaba llegar la próxima vez. Ese día no fui a trabajar. No podía. Me senté en mi sofá con todos los cerrojos echados, todas las cortinas cerradas, sosteniendo mi teléfono como si fuera un salvavidas. No dejaba de decirme que llamara a la policía, pero cada vez que mi pulgar se cernía sobre el teclado, me quedaba helado. ¿Qué iba a decir? Mi vecino respira raro cerca de mi apartamento. Deja notas. Se queda mirando. Sonaba a locura. Y cuanto más loco sonaba, más impotente me sentía. Alrededor del mediodía, la curiosidad, una curiosidad estúpida y desesperada, pudo más. Entreabrí mi puerta principal solo 1 centímetro y miré al otro lado del pasillo. Su puerta estaba completamente cerrada por primera vez desde que se había mudado. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. La puerta abierta significaba que quería que lo viera, que supiera que estaba allí. La puerta cerrada significaba que algo había cambiado, una nueva fase, una nueva intención. Cerré mi puerta y la volví a cerrar con llave. Eran las 3:15 exactamente. Recuerdo la hora porque miré el reloj presa del miedo. Un suave susurro llegó del pasillo. No eran pasos, ni conversación, solo tela rozando contra tela, como alguien cambiando de peso. Luego un leve golpecito en mi puerta. No un golpe, no una prueba, solo un golpecito. Delicado, calculado. No me moví. No respiré. Solo me quedé mirando el pomo de la puerta, aterrorizado de que girara. Después de 10 segundos, otro golpecito. Luego el silencio. Pasó 1 minuto. Entonces mi teléfono vibró. Número desconocido. Un mensaje de texto. ¿Respiras diferente cuando mientes? Sentí tal vacío en el estómago que me mareé. No estaba preguntando. Estaba observando. Había estado lo suficientemente cerca para escuchar mis patrones de respiración a través de la pared, la ventana, quizás incluso la puerta. Escribí de vuelta sin pensar. ¿Quién es esto? Entregado. Sin respuesta. Esperé, apenas parpadeando, lo que me pareció 1 hora, aunque probablemente fueron solo minutos. Luego apareció otro mensaje. Si abres tu puerta, verás lo que te dejé. Tragué saliva con dificultad. Tenía la garganta seca como la arena. Cada instinto me gritaba que no abriera esa puerta, que no diera un paso más, que no mirara.
Pero el miedo tiene capas, y una de ellas es el terror a no saber. Lentamente, temblando, me acerqué a la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero algo pequeño y blanco yacía en mi felpudo. Otra nota. No abrí la puerta. No era tan estúpido. En cambio, me coloqué de lado. Abrí la puerta solo 1 centímetro y agarré la nota tan rápido como pude antes de volver a cerrar todo con llave. Mis manos temblaban violentamente mientras la abría. Te oigo caminar. Tu pie derecho pisa más fuerte cuando estás nervioso. No estaba adivinando. No estaba suponiendo. Había estado escuchando de cerca, íntimamente, obsesivamente, el tiempo suficiente para memorizar las pequeñas diferencias en cómo me movía. Dejé caer la nota como si fuera venenosa. Ese fue el momento en que finalmente llamé a la policía. Llegaron 2 oficiales, echaron un vistazo rápido al pasillo, llamaron a la puerta de mi vecino 2 veces. Esperaron quizás 30 segundos, y luego se encogieron de hombros. No podían forzar la entrada. No podían detener a alguien por ser espeluznante. Se ofrecieron a hacer un informe de incidencia y me dijeron que volviera a llamar si algo empeoraba. Cuando se fueron, los vi bajar las escaleras, vi su patrulla alejarse, vi las luces rojas y azules desaparecer calle abajo, y tan pronto como se fueron, su puerta se abrió con un chirrido. Solo 5 centímetros, de vuelta a su posición original, como si nada hubiera pasado. Pero esta vez, algo era diferente. En el espacio oscuro detrás de la rendija, pude ver su silueta, apenas visible, completamente quieta, observando mi puerta, observándome a mí observarlo. Di un paso atrás instintivamente, y en ese mismo segundo, él me imitó. Di un paso atrás. Él dio un paso adelante. No rápido, no agresivo, solo un lento movimiento de respuesta, como si me estuviera haciendo saber. Hiciera lo que hiciera, él lo contrarrestaría. Cualquier distancia que creara, él la igualaría. Cualquier miedo que sintiera, él lo estaba anotando en un marcador. Cerré mis cortinas y me alejé de la puerta, con el corazón latiendo tan violentamente que pensé que me desmayaría. Esa noche no dormí. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, mientras estaba sentado en la oscuridad con todas las luces apagadas, escuché algo nuevo. Un sonido que nunca olvidaré. El clic metálico de una llave deslizándose en una cerradura. No mi cerradura, la suya. Pero luego, otro clic más cerca. Como si estuviera probando llaves en cosas a las que no debería tener acceso. Luego el clic vino de mi lado del pasillo. Me quedé helado. El sonido no venía de mi puerta. Venía de la ventana de mi habitación. Una llave golpeando suavemente el marco del cristal. No intentando abrir nada, no intentando forzar la entrada. Solo golpeteando. Luego una voz. Tranquila, baja, terriblemente cerca. Respira para mí. Todo mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, no podía gritar, no podía pensar. La habitación parecía encogerse a mi alrededor. Los golpecitos continuaban, lentos y pacientes, como si estuviera esperando un patrón específico de pánico que quería escuchar. No recuerdo qué pasó después, solo que debo haberme desmayado por el estrés, porque lo siguiente que supe era que era de mañana. Luz solar, pájaros, normalidad, como si la noche nunca hubiera sucedido, hasta que revisé mi teléfono. Un nuevo mensaje, una foto tomada a través de las persianas de mi habitación. Estaba dormido en el suelo, acurrucado en un rincón, con los brazos envueltos alrededor de mí mismo, y en la esquina inferior derecha de la foto, apenas visible, estaba el borde de un zapato. No el mío. El texto debajo de la foto decía, tu respiración se detiene por completo cuando estás indefenso. Empacé en 20 minutos y me fui sin mirar atrás. Ni siquiera cogí mis platos. Rompí el contrato de alquiler. No me importó. 2 días después, la administración confirmó que la unidad frente a la mía estaba vacía. No solo vacía, desocupada durante 6 meses. Sin inquilino, sin alquiler a corto plazo, nadie con llave, nadie que debiera haber estado viviendo allí. La puerta debería haber estado cerrada con llave todo el tiempo, lo que significa que quienquiera que fuese, dondequiera que fuese, durante cuánto tiempo me hubiera observado, no se mudó. Simplemente siguió adelante.
Y algunas noches, cuando intento dormir en la quietud entre respiraciones, juro que puedo oír a alguien exhalar exactamente al mismo tiempo que yo. Cuando perdí mi cartera en una gasolinera en las afueras de Modesto, al principio no entré en pánico. Tenía las tarjetas bloqueadas, mi identificación podía reemplazarse, y el efectivo que había dentro no era mucho. Lo que me molestaba era el hecho de que ni siquiera sabía cuándo se me había caído del bolsillo. Rehice mis pasos, revisé el estacionamiento, incluso le pregunté al cajero, pero se había ido. Me dije que ese era el final. Solo otro estúpido error. Pero esa noche, algo cambió mi opinión por completo. Alrededor de las 11:40 de la noche, mucho después de haber dejado de buscar, oí un suave golpe en mi puerta principal. No el golpe fuerte de un vecino o el golpe apresurado de un repartidor. Un golpecito suave y educado, toc, 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 como si alguien estuviera probando lo atento que estaba. No esperaba a nadie, y rara vez recibía visitas. Mi casa está sola al final de un callejón sin salida, rodeada de huertos de almendros y campos que se vuelven completamente oscuros después del atardecer. Nadie viene aquí a menos que tenga intención de hacerlo. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo la noche, calurosa, silenciosa y espesa con olor a polvo y árboles. Al principio, pensé que eran niños. Pero entonces miré hacia abajo. Sentada perfectamente centrada en mi felpudo estaba mi cartera. Limpia, intacta. Cada tarjeta, cada recibo, cada billete doblado exactamente donde los había dejado. Ni un solo rasguño, ni una mota de polvo. Quienquiera que la hubiera recogido la había cuidado mejor que yo. Una ola de alivio me invadió justo antes de que algo helado ocupara su lugar. Había una nota adhesiva pegada en la parte trasera de la cartera, amarilla, colocada ordenadamente, letra pequeña y cuidadosa. Se te cayó esto. Te seguí a casa para devolvértelo. Se me tensó la garganta al instante. La gasolinera estaba a 15 millas de distancia. Cualquiera que me hubiera visto perderla podría habérmela entregado allí, o haberla entregado, o haberla tirado a un buzón. Pero me siguieron a casa en silencio sin que yo notara nada. Sin luces detrás de mí. Nada en mi espejo retrovisor. Ningún sonido de un coche frenando en el camino de grava. No oí a nadie acercarse a la casa. Y el golpe, lo suficientemente suave como para no despertar a un bebé, fue deliberado. Salí, escudriñando los huertos. Nada más que hileras continuas de árboles desapareciendo en la oscuridad. Grité una vez. Mi voz murió plana. Cerré la puerta con llave, pero el sueño nunca llegó. Cada ruido me hacía sentarme erguido. El aire acondicionado encendiéndose, una rama golpeando la ventana. Incluso el leve zumbido del tráfico lejano sonaba mal. Sentía que la casa ya no era del todo mía, como si alguien hubiera estado demasiado cerca de ella. Lo suficientemente cerca como para llegar a la puerta sin hacer un solo ruido. A la mañana siguiente, revisé la grabación de la cámara exterior. No esperaba nada. Las cámaras fallan todo el tiempo. La detección de movimiento falla. Pero cuando avancé hasta la hora del golpe, se me retorció el estómago tan violentamente que tuve que sentarme. Había una figura en las imágenes, un hombre alto con una sudadera con capucha, completamente quieto en el borde más alejado de mi porche, justo fuera del círculo de luz. No se acercó caminando, no entró ni salió del encuadre. En un fotograma no estaba, en el siguiente sí. La detección de movimiento nunca se activó, como si se moviera lo suficientemente lento para que el sistema lo ignorara. No miró a la cámara, no movió las manos. Solo se quedó mirando fijamente a mi puerta principal. Luego la grabación saltó. 3 segundos perdidos. Cuando se reanudó, el hombre había desaparecido y mi cartera estaba en el felpudo. Lo reproduje 6 veces. Cada vez sintiendo esa misma sensación de pavor arañarme la espalda. Alguien me había seguido desde la gasolinera. Alguien había encontrado mi casa a pesar de que zigzagueé por calles laterales. Alguien estuvo a pocos metros de mi cama mientras yo dormía y se rió sin dejar. Una huella o un sonido. Llevé la cartera a mi camioneta, con la intención de llevarla a la comisaría, pero algo en el portavasos hizo que mi corazón se detuviera. Una segunda nota adhesiva.
Te seguí de nuevo esta mañana. Deberías cerrar con llave la puerta trasera antes de ducharte. La respiración se me escapó del cuerpo de una vez. No me había duchado esa mañana. Había estado demasiado paranoico. Pero el mensaje significaba que estaban planeando observar. Planeando acercarse más. Quizás ya llevaban días observando. Puse la camioneta en reversa, listo para salir disparado hacia la ciudad, pero me detuve a medio camino del camino de entrada. En el espejo retrovisor, dentro de mi propia casa, detrás de las persianas de la ventana de mi cocina, alguien estaba de pie, una silueta, inmóvil, mirando hacia mi camioneta, observándome irme. Las persianas no se movieron. No se abrieron ni cerraron. Ninguna sombra se movió. Era como si alguien se hubiera inclinado lentamente y se hubiera quedado perfectamente quieto hasta que me di cuenta. No fui a la policía de inmediato. No fui a trabajar. Conduje hasta un estacionamiento de Walmart a 20 millas de distancia y me senté en mi camioneta tratando de no vomitar. Mis manos no dejaban de temblar. Nadie debería haber sabido cómo entrar en mi casa. Nadie debería haber estado detrás de esas persianas, pero alguien lo estaba. Y la peor parte no era que hubieran entrado una vez. Era que no podía saber cuánto tiempo llevaban yendo y viniendo sin que yo me diera cuenta de nada. Esa noche, cuando volví a casa, la casa parecía normal. Las persianas estaban quietas, las luces apagadas, todo en silencio hasta que vi la tercera nota en mi encimera de la cocina. Conduces diferente cuando tienes miedo. Mañana, no cambies tu ruta. Estaré detrás de ti otra vez. Dejé caer la nota y retrocedí rápidamente porque esta vez el mensaje no trataba sobre lo que habían hecho. Trataba sobre lo que planeaban hacer a continuación. Y nada en esa casa se sintió como si me perteneciera ya. Ni las habitaciones, ni las cerraduras, ni siquiera el miedo que me oprimía el pecho. Todo parecía pertenecerle a él ahora. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Ni siquiera podía caminar por mi propio pasillo sin sentir que alguien igualaba cada paso desde algún lugar fuera de mi vista. Cada ventana parecía un lugar desde el que él podría estar observando. Cada reflejo en el cristal me cortaba la respiración. No dejaba de repasar la última nota en mi mente. La forma en que dijo que estaría detrás de mí otra vez. La idea de que alguien conocía mis rutinas mejor que yo hacía que el aire en mi casa se sintiera irrespirable. Alrededor de las 10 de la mañana decidí que ya estaba harto. Iba a la comisaría, por muy estúpida que sonara mi historia. Agarré mis llaves, mi teléfono, mi cartera y me dirigí a la camioneta, pero cuando puse la mano en la manija de la puerta del conductor, me quedé helado. Había una nota adhesiva nueva pegada en la ventanilla. No estaba allí anoche, y no estaba allí cuando miré por la mirilla al amanecer. La letra era la misma escritura cuidada y fina de antes. Está bien. Hoy conduzco yo. Mi cuerpo se enfrió al instante. Retrocedí lentamente, escudriñando los huertos, el largo camino vacío, el campo junto a la casa. El mundo parecía quieto, pero mi cerebro no dejaba de insistir en que alguien me estaba observando desde una distancia tan perfecta que no lo vería, aunque saludara. Me alejé de la camioneta y me obligué a entrar en la casa, cerrando la puerta tras de mí con manos temblorosas. En el momento en que el pestillo hizo clic, mi teléfono zumbó. Número desconocido, un solo mensaje de texto. Ve a la cocina. Mi primer instinto fue ignorarlo. El segundo fue salir corriendo por la puerta trasera y sprintar descalzo hasta llegar al condado siguiente. Pero el miedo te inmoviliza de maneras que la lógica no puede deshacer. Contra todo instinto de supervivencia que tenía, caminé hacia la cocina. Había otra nota adhesiva esperándome. Esta colocada en el asa del refrigerador. Mira el congelador. No quería. Dios, no quería. Pero lo abrí de todas formas porque sabía que ignorarlo no haría que se detuviera. El congelador estaba vacío excepto por una sola fotografía Polaroid. Una nueva, reciente, de esas que salen calientes. La cogí y sentí que el estómago se me retorcía violentamente. Era una foto mía tomada 17 minutos antes, de pie en la puerta principal, mirando por la mirilla. Pero el ángulo no era desde fuera. Estaba tomada desde detrás de mí, dentro del pasillo.
Alguien había estado lo suficientemente cerca como para tocarme mientras yo miraba hacia afuera. Casi me fallaron las rodillas. Retrocedí tambaleándome, agarrándome a la encimera para no derrumbarme. La realización de que él había estado dentro de mi casa esta mañana mientras yo estaba despierto se sintió como tragar hielo. Me alejé del congelador, con la respiración entrecortada en breves y agudas bocanadas. Entonces la puerta principal se abrió de par en par. No la patearon, no la rompieron. Simplemente se abrió lentamente como si alguien que ya viviera aquí volviera a casa. Me agaché detrás de la encimera y contuve la respiración. Unos pasos pesados cruzaron el suelo del salón, lentos, sin prisas, seguros. Quienquiera que estuviera en mi casa no tenía miedo de ser atrapado. Caminaba como si hubiera hecho esto 100 veces, como si conociera el plano de la casa mejor que yo, como si supiera exactamente dónde me escondía. Mi teléfono zumbó de nuevo. No corras. Lo empeora. Me tapé la boca con la mano para detener el sonido que casi se escapa de mi garganta. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la encimera. Podía oírle respirar, constante, tranquilo, como si este momento no significara nada para él. Cerré los ojos y recé para que no abriera el armario contra el que estaba presionado. Un largo silencio. Luego un susurro por encima de mí. «Levántate». No lo hice. No pude. Mi cuerpo se negaba a moverse. Él estiró el brazo por encima de la encimera y agarró un puñado de mi sudadera, tirando de mí hacia arriba tan rápido que la habitación dio vueltas. Antes de que pudiera gritar, presionó algo frío y fino contra mi cuello. No un cuchillo. Una llave metálica. Se inclinó lo suficiente para que sintiera el calor de su aliento en mi oído. Te dije que no cambiaras tu rutina. Todo mi cuerpo se bloqueó. No podía hablar, no podía respirar. Su otra mano deslizó una nota doblada en mi palma. Léela. Con dedos temblorosos, la desdoblé. Una sola frase. Deberías haberme dejado devolverte la cartera dentro. Soltó mi sudadera lo suficiente para que me doblaran las rodillas. Mientras me desplomaba en el suelo, él retrocedió, sin correr, sin pánico, simplemente alejándose tranquilamente por mi casa como si hubiera hecho esto todos los días. Mi visión se nubló con lágrimas y terror. Luego se giró hacia el pasillo, hacia el dormitorio, hacia la parte trasera de la casa donde el antiguo acceso al sótano había estado sellado durante décadas. Se agachó, hundió los dedos en la junta del suelo y tiró. La madera crujió, el polvo se levantó, el panel se levantó como si se hubiera abierto muchas veces antes. Una abertura oscura se abrió bajo él. Me miró y sonrió por primera vez. Me gustaba la última persona que vivió aquí, dijo en voz baja. Pero tú eres más fácil. Antes de que pudiera moverme, gritar, alejarme arrastrándome, se dejó caer en la oscuridad de abajo y cerró el panel tras él. La casa quedó en silencio. Sin pasos, sin respiración, sin movimiento, solo un leve eco desde debajo de las tablas del suelo. Una risa, corta, suave, casi alegre. Y ahora entiendo exactamente por qué el antiguo inquilino se mudó sin llevarse una sola cosa. No abandonaron la casa. La casa los abandonó a ellos, una noche a la vez. Había reservado el lugar porque necesitaba silencio. Después de un periodo brutal en el trabajo gestionando reclamaciones de seguros en Phoenix, estaba agotado de una manera que la cafeína no podía arreglar. Encontré una pequeña casa de vacaciones en las montañas de Prescott. Aislada, buenas críticas, 2 dormitorios, grandes ventanales que daban al bosque. Un reinicio perfecto de 3 días. Cuando llegué, todo parecía exactamente como en el anuncio. Cocina limpia, despensa surtida, sábanas limpias, termostato completamente cargado marcando unos agradables 68 grados Fahrenheit. Pero desde el segundo que entré, algo se sentía usado. No era un olor o un sonido. Era una presión, un peso sutil en el aire que no correspondía a una casa vacía. Los cojines del sofá tenían leves hendiduras, como si alguien se hubiera sentado recientemente. El armario de un dormitorio estaba cerrado, pero no del todo, una grieta de 1 pulgada, como si alguien lo hubiera cerrado apresuradamente. El espejo del baño tenía 2 círculos perfectos de vaho cerca de la parte superior.
Del tipo que ves cuando alguien se acerca y exhala suavemente. Al principio, lo atribuía a una limpieza rápida o a que el último huésped había sido descuidado, pero no encajaba bien. Esa noche, desempagué, cené y vi una película. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa para el espacio que tenía. El sonido moría extrañamente rápido. Mis pasos se sentían amortiguados, mi respiración absorbida por las paredes. Alrededor de las 11 de la noche, mientras me cepillaba los dientes, noté que el termostato había cambiado. No mucho, solo un grado más, de 68 a 69. No lo había tocado. Lo volví a bajar y me fui a la cama, intentando no pensar demasiado en un fallo. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté sudando. El termostato ahora marcaba 74. Un salto así no ocurre por accidente. Caminé hacia el pasillo, con el corazón latiendo fuerte, escuchando si había pasos. La casa estaba en completo silencio. Cada sombra se sentía demasiado quieta, demasiado pesada. Revisé el historial del termostato en la pantalla táctil. Cada ajuste estaba etiquetado como cambio manual, lo que significaba que no era un mal funcionamiento del sensor. Alguien lo había cambiado físicamente. Apenas dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico al propietario del alquiler preguntando si había enviado personal de limpieza o mantenimiento. Ella respondió casi de inmediato. Nadie debería estar entrando durante su estancia. Tiene toda la propiedad para usted. Eso no me tranquilizó. Lo empeoró todo. A lo largo del día, empezaron a aparecer más detalles. Pequeñas cosas incómodas que solo notas cuando estás solo. Una taza de café dejada boca abajo en el escurreplatos cuando yo no había hecho café. Un par de calcetines en el cesto de la ropa sucia que no eran míos. Una botella de champú en la ducha ligeramente girada, apuntando hacia la esquina en lugar de hacia el desagüe. Y cada vez que encontraba algo nuevo, la misma sensación se hundía más en mi pecho. Alguien más estaba viviendo aquí, no antes que yo. Conmigo. Decidí poner a prueba mi teoría. Coloqué 3 pequeños trozos de papel doblado en el suelo del pasillo. Uno cerca de la puerta del baño, uno cerca del armario, uno fuera del segundo dormitorio. Si alguien pasaba junto a ellos, aunque fuera ligeramente, se moverían. No oí nada esa noche. Ni pasos, ni puertas, ni respiración. La casa contuvo la respiración junto conmigo. Pero por la mañana, los 3 trozos de papel habían desaparecido. No pisados, no volados, desaparecidos. En su lugar, colocados ordenadamente en el suelo del pasillo, había 3 bastoncillos de algodón nuevos, perfectamente limpios, perfectamente alineados, perfectamente intencionales. Ese fue el momento en que la verdad me golpeó con fuerza. Quienquiera que estuviera en esta casa ya no intentaba esconderse. Querían que supiera que se estaban moviendo. Querían que supiéramos que compartíamos espacio. Querían que fuera consciente. Alrededor del mediodía, oí algo. El primer sonido desde que llegué que no provenía de mí. Un leve tintineo del segundo dormitorio. Metal golpeando madera, solo una vez, tan suave que inmediatamente dudé de haberlo oído. Me acerqué lentamente, cada paso hundiéndose más en la alfombra. La puerta del dormitorio estaba ligeramente entornada, lo justo para ver el interior. Nada parecía alterado. La cama estaba hecha. La silla estaba colocada. La ventana estaba cerrada, pero algo en esa habitación no iba bien de una manera que no podía articular. El aire no debería sentirse tenso, pero lo estaba. Retrocedí al pasillo, manteniendo los ojos en la fina y oscura rendija entre la puerta y el marco. Fue entonces cuando noté algo escrito abajo en el borde interior de la puerta. Una marca de lápiz. No una palabra, no una advertencia. Una línea de medición. 1,73 metros. Mi estatura. Se me oprimió el pecho y retrocedí hasta la pared del pasillo. No solo estaban viviendo conmigo. Me estaban estudiando, midiendo, rastreando, entendiendo mi tamaño, mi movimiento, mi presencia dentro de la casa. La peor parte no fue que la marca coincidiera con mi estatura. Fue que era demasiado reciente. El polvo de lápiz aún se adhería a la veta de la madera.
Quien la hizo había estado de pie en esa puerta mientras yo dormía. Agarré mis llaves, lo tiré todo en mi bolsa y me dirigí a la puerta principal. No me importaban los 2 días restantes del alquiler. No me importaba el dinero. Solo necesitaba irme. Pero cuando abrí la puerta, había un hombre en el porche, no de pie, sentado como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo. No estaba desaliñado ni sucio. Parecía normal. Vaqueros, botas, camisa de botones, pero su postura era extraña. Rígida, perfectamente centrada en el escalón superior, con las manos apoyadas en las rodillas, los ojos desenfocados como si estuviera escuchando algo detrás de mí en lugar de mirarme a mí. Me quedé completamente helado. Inclinó lentamente la cabeza como ajustándose a mi presencia. Sin sonrisa, sin expresión. Solo un extraño y espeluznante reconocimiento. Como si ya me conociera, supiera cómo me movía, supiera cómo respiraba. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila y firme. Llegaste temprano. Aún no he terminado. Se me heló la sangre tan rápido que pensé que me desmayaría. Retrocedí dentro e intenté cerrar la puerta de golpe, pero su mano salió disparada con una precisión rápida como un rayo, atrapándola limpiamente sin esfuerzo. Su agarre no se tensó. No empujó. Simplemente sostuvo la puerta abierta con una presión calmada y medida que me dijo exactamente lo fuerte que era y lo débil que era yo. Luego, muy suavemente, añadió, hay más partes de la casa que no has visto. Todo mi cuerpo tembló mientras sus ojos se desviaban hacia el segundo dormitorio. La parte que te he estado mostrando de una en una. No estaba faroleando. No estaba amenazando. Estaba invitando. Y en ese momento, comprendí algo horrible. No había entrado en la casa después de que yo llegara. Había estado viviendo allí mucho antes de que yo la reservara. No estaba compartiendo la casa con un extraño. Yo era el invitado inesperado en su hogar. Y no estaba listo para que me fuera. No dije una palabra. No me moví. Ni siquiera respiré bien. La mano del hombre permaneció en la puerta, sin forzarla a abrirse, solo sosteniéndola allí, como si esperara que mi cuerpo entendiera algo antes que mi mente. Sus ojos ya no estaban en mí. Estaban fijos en el pasillo detrás de mí. En la puerta del segundo dormitorio que había tenido demasiado miedo de abrir del todo. Lentamente, empujó la puerta principal un poco más y entró como si estuviera entrando en su propio salón después de un largo día fuera. Retrocedí instintivamente, cada músculo tensándose. Cerró la puerta tras él sin apartar la vista de ese pasillo. Llegaste demasiado pronto, dijo suavemente. No había terminado de arreglar las cosas. Me latía el corazón tan fuerte que los oídos se me llenaron con su pulso. Pasó a mi lado, tranquilo, suave, familiar, como si hubiera memorizado cada centímetro de la casa mucho antes de que yo llegara. Mientras pasaba, percibí el tenue olor a jabón de pino y algo metálico debajo. No sangre, herramientas, metal rozado contra metal. Caminó hacia el segundo dormitorio, y todo mi cuerpo se inclinó hacia atrás automáticamente, como si las mismas paredes me estuvieran advirtiendo. Se detuvo en el marco de la puerta y apoyó la mano en la línea de medición que había dibujado. Pasó la yema del dedo por el polvo de lápiz y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Perfecto ajuste, murmuró. Luego empujó la puerta del dormitorio para abrirla. El aire cambió instantáneamente. La habitación ya no estaba vacía. La cama estaba apartada, la alfombra enrollada, y en el centro del suelo había un gran rectángulo donde las tablas no coincidían con el resto. Un panel oculto, una trampilla que no había notado porque no había sido visible antes. Alguien había movido los muebles mientras yo dormía, mientras me duchaba, mientras parpadeaba. El hombre se agachó, deslizó 2 dedos en las juntas y levantó el panel sin esfuerzo. Aire frío y estancado subió de abajo, trayendo el olor húmedo de la tierra y algo más. Algo que hizo que mi piel se tensara, como el olor de un lugar que no debería abrirse. Ven, dijo, mirándome con una extraña calma. Es hora de que veas cuánto tiempo he vivido aquí. Negué lentamente con la cabeza, retrocediendo hasta que mi espalda tocó la pared del pasillo. No me forzó. No se movió hacia mí. Solo volvió a hablar con esa voz medida que se sentía más peligrosa que un grito.
Te dejé quedarte arriba. Te dejé caminar. Te dejé dormir. No me hagas mostrarte lo que pasa cuando un invitado se queda más tiempo de la cuenta. Mi visión se nubló. Mis dedos hormigueaban. Intenté hablar, pero no salió nada. Inclinó la cabeza como si estuviera decepcionado de que yo no entendiera. Luego metió la mano en la oscuridad del suelo abierto y sacó algo. Un zapato. Una zapatilla de mujer para correr. Sucia, gastada e inconfundiblemente usada recientemente. Lo dejó caer al suelo y aterrizó con un suave golpe que se sintió más fuerte que un grito. Ella tampoco escuchó, dijo en voz baja. La última. No dejaba de intentar irse antes de que yo terminara. Mis rodillas se debilitaron al instante. Cada vello de mi cuerpo se erizó. No me estaba mostrando una amenaza. Me estaba mostrando pruebas. Salí corriendo. ¿Instinto? Puro instinto. Me giré y corrí hacia la puerta principal con todo lo que tenía. No miré atrás, no pensé, no respiré. Simplemente sprinté hasta llegar a la puerta y agarré el pomo. No giró. La cerradura no estaba atascada. No estaba tiesa. La habían girado desde dentro. Él ya la había cerrado cuando entró. Giré con más fuerza. El pánico desgarrando mi pecho. El metal no se movió. Fue entonces cuando lo oí detrás de mí, el sonido de pasos subiendo desde la trampilla abierta. Pero no sus pasos. Estos eran más lentos, más arrastrados, más suaves, como de alguien cuyas piernas no se habían usado correctamente en un tiempo. Alguien más estaba ahí abajo, alguien vivo. Me quedé helado con las manos aún en él. Pomo. La respiración del hombre era constante detrás de mí. Tranquila, paciente. No te gires, dijo. Ella se asusta con facilidad. Todo mi cuerpo tembló tan violentamente que pensé que me desplomaría al suelo. Detrás de mí, los pasos llegaron a la cima de la abertura del suelo. Algo raspó a lo largo de las tablas. Algo ligero, algo cuidadoso. Luego un susurro bajo y tenso. Femenino, frágil, tembloroso. Ayúdame. Mi sangre se heló al instante. Casi me giró. Casi. Pero el hombre se acercó lo suficiente para que su aliento rozara la parte de atrás de mi cuello. Está practicando, dijo suavemente. Justo como le enseñé. Pronto aprenderá tus pasos. Tu altura. Tu voz. Un sollozo se atascó en mi garganta. Giré el pomo de la puerta de nuevo desesperadamente. Giró apenas. No dudé. Abrí la puerta de un tirón. Salí tambaleándome al porche y bajé los escalones a toda velocidad con una fuerza que no sabía que mi cuerpo podía producir. No miré atrás. No me detuve a respirar. No me detuve a pensar. Llegué a mi coche, me metí dentro dando un portazo y cerré las puertas como si esa cerradura significara algo comparado con lo que acababa de ver. Cuando por fin me atreví a mirar atrás a la casa, el hombre no me perseguía. Estaba de pie en la puerta, sonriendo, tranquilo, casi orgulloso. A su lado, apenas fuera de las sombras, estaba la mujer, descalza, delgada, los ojos huecos. Estaba de pie con la cabeza inclinada de la misma manera que él, imitándolo perfectamente, aprendiendo. Levantó el zapato en su mano y agitó una vez como un recordatorio. Luego dijo algo que oí claramente incluso a través de las ventanillas cerradas del coche. 3 días no fueron suficientes. El próximo invitado se quedará más tiempo. Conduje hasta que el depósito de gasolina se vació. Nunca llamé al propietario del alquiler. Nunca presenté una denuncia. Nunca volví a por la bolsa que dejé atrás. Un mes después, el anuncio de la casa desapareció. 2 meses después, una mujer en Prescott desapareció después de alquilar un Airbnb sola. E incluso ahora, cuando me quedo en cualquier lugar desconocido, reviso el suelo, los armarios, las rejillas de ventilación. Pero sobre todo escucho porque a veces en las paredes de casas extrañas, puedes oír a alguien practicando tus pasos. La gente siempre imagina que el bosque se queda en silencio por la noche, y lo hace, pero no de la manera reconfortante que la gente cree.
Aprendí eso el primer verano que empecé a hacer fotografía nocturna de vida salvaje en el norte de Colorado. El silencio en el bosque no es pacífico. Es direccional. Te señala algún sitio. Te hace consciente de cosas que nunca supiste que tus sentidos podían captar. Pero nada me preparó para lo que ocurrió el otoño pasado. Había estado trabajando en un proyecto personal documentando el comportamiento nocturno de alces y pumas. Para ello, usaba una red de 6 cámaras de rastreo colocadas en un tramo de 2 millas de campo remoto. La primera semana fue perfecta. Imágenes nítidas, muchos animales, sin interferencias. Pero en la 8ª mañana, algo estaba mal. Una de las cámaras, la cámara 3, estaba ligeramente inclinada hacia arriba. No mucho, quizás 1 pulgada, pero aseguro mis cámaras con un soporte que no resbala. Tienes que aflojar físicamente la correa y rotarla. Lo atribuía a que un animal la había golpeado. A veces los alces rozan sus astas con cualquier cosa. Pero a la mañana siguiente, la cámara 4 había sido movida, luego la cámara 1, luego la cámara 3 otra vez. Cada vez solo un pequeño desplazamiento, unos pocos grados, apenas perceptible a menos que conocieras íntimamente tu equipo. Al principio, intenté no pensar demasiado en ello. Quizás eran niños jugando, quizás cazadores. Pero los ángulos no eran aleatorios. Eran consistentes, ligeramente hacia arriba y ligeramente hacia la izquierda, como si alguien quisiera una línea de visión específica. Para el 4.º día, lo sentí en el estómago. Estos ajustes no eran errores. Eran intencionales. Decidí acampar en el lugar una noche para atrapar a quien lo estuviera haciendo. Traje mi tienda, mi equipo, 2 baterías externas y un termo de café lo suficientemente fuerte como para mantenerme despierto hasta el amanecer. Pero ocurrió algo extraño. Nada. Sin pasos, sin actividad, sin movimiento. Ninguna de las cámaras se movió esa noche. Era casi como si quien las tocaba supiera que yo estaba allí. A la mañana siguiente, recogí mis cosas y caminé cuesta abajo por la cresta. Cuando llegué a la cámara 2, noté algo que hizo que se me oprimiera el pecho. Las correas estaban recién apretadas, pero el objetivo apuntaba directamente cuesta abajo. No hacia el camino de la fauna, no hacia el claro, directamente hacia el sendero por el que acababa de subir. Alguien había estado esperando a que me fuera para ajustarla. Y de alguna manera sabían exactamente cuándo me había ido. Revisé las imágenes inmediatamente en mi tableta. Alces, pájaros, viento, normal. Luego, alrededor de la 1:52 de la madrugada, una sombra cruzó la parte inferior del encuadre. No un animal, una silueta humana. Movimiento lento y controlado. La figura se acercó a la cámara, pero no demasiado, lo justo para estirar un brazo. Luego el vídeo se cortó, no corrupto, no con fallos, cortado, un corte limpio en la grabación. Exactamente en el momento en que la mano se acercaba al objetivo. Las cámaras de rastreo no dejan de grabar a menos que alguien pulse el botón. Se me puso la piel de gallina. Fui a la siguiente cámara. Las imágenes de la cámara 3 eran peores. Había fotos fijas tomadas manualmente, obturador presionado por una mano humana. Docenas de ellas, todas borrosas, todas torcidas, y todas mirando en la misma dirección, hacia el lago donde había montado mi tienda la noche anterior. Alguien había estado tomándome fotos mientras dormía. Conduje 2 horas de vuelta al pueblo, compré nuevas tarjetas SD, nuevas correas, y un bote de spray para osos por una estúpida sensación de consuelo. Pero esa noche, tumbado en mi cama en casa, sentí algo que nunca siento en mi propia casa, observado. Mis cortinas estaban cerradas, mis puertas cerradas con llave, pero ese mismo hormigueo en la nuca que sentí en el bosque estaba aquí también. Me convencí de que era paranoia. A la mañana siguiente, volví a caminar hacia el bosque. Intenté trabajar de manera eficiente, ignorando cómo los árboles se sentían demasiado quietos y el aire demasiado frío. Cuando llegué a la cámara 6, la más alejada del sendero, me detuve en seco. La cámara no solo estaba movida. Había desaparecido, arrancada por completo del árbol. Soporte roto. Sin señales de ataque de animal, sin marcas de arañazos, sin huellas, nada. Se me tensó la garganta mientras escaneaba el área.
Una brisa fría golpeó la parte de atrás de mi cuello. Cuando me giré, la cámara desaparecida estaba colocada verticalmente sobre un tronco caído detrás de mí, mirándome. No había estado allí cuando subí. Lo habría visto. Me acerqué lentamente y la levanté con manos temblorosas. La ranura de la tarjeta SD estaba abierta. La tarjeta había desaparecido. Alguien la había cogido. Alguien que me vio acercarme, retiró la tarjeta, colocó la cámara donde la vería y se fue en silencio. Debí haber recogido mi equipo y haber corrido, pero la curiosidad y el miedo se mezclaron en algo imprudente. Fui a la cámara 4 a continuación. Ahora apuntaba hacia abajo, directamente a la base del árbol donde yo estaba de pie, casi como si alguien quisiera capturar mi reacción. Las imágenes lo confirmaron. El último clip me mostraba a mí subiendo, a mí deteniéndome, a mí mirando a mi alrededor confundido. La cámara me había grabado antes de que yo la tocara. No había oído nada. No había visto a nadie, pero alguien había estado ajustando la cámara mientras yo estaba a 20 pies de distancia. Alguien que se movía sin hacer ruido. Alguien que me observaba desde posiciones a las que nunca miraba. Alguien que conocía mi horario mejor que yo. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, me dije que se había acabado. Quitaría todas las cámaras, recogería el equipo y listo. Pero cuando caminé hasta la cámara 1, no pude respirar por un momento. Había una cámara nueva atada junto a la mía. No la mía. No una que yo hubiera colocado nunca. Un modelo completamente diferente. Carcasa negra, solo infrarrojos. Un modelo más nuevo y caro que cualquiera de los míos. Y había una nota adjunta. Escrita a mano, letras pequeñas presionadas firmemente en el papel. Usa la mía en su lugar. Ve mejor en la oscuridad. Mis manos temblaban violentamente. Alguien no solo estaba manipulando mi proyecto. Estaba participando, reemplazando equipo, mejorando la configuración, casi ayudando. Pero no era ayuda porque cuando agarré la tarjeta de la cámara del extraño y la inserté en mi tableta, el primer archivo de vídeo se abrió a una toma perfectamente encuadrada de mi tienda de campaña. Una toma de anoche. Excepto que yo no había estado en el bosque anoche. Había estado en casa, y el vídeo no era de mi viejo campamento. Era de mí durmiendo en mi cama, filmado desde la esquina de mi habitación. Alguien había colocado una cámara en mi casa. El vídeo terminaba con un zoom lento hacia mi cara. Luego un susurro. No el mío. No cerca. Algo grabado en otro lugar. Deja de mirar a los árboles. Mira detrás de ti. Mi corazón se detuvo y me giré. Me giré tan rápido que mi visión se nubló, esperando, rezando para no ver nada. Pero había algo. No una persona, no movimiento, algo peor. La puerta de mi habitación estaba abierta 2 pulgadas. No la había dejado así cuando salí de casa. Miré fijamente el hueco, el corazón golpeando contra mis costillas, esperando que algo se moviera detrás. Nada lo hizo, pero eso no importaba. Alguien había estado en mi dormitorio recientemente, el tiempo suficiente para dejar la puerta entornada, y el tiempo suficiente para colocar una cámara donde nunca se me ocurriría mirar. Agarré mi bolsa y retrocedí lentamente por el pasillo, con los ojos fijos en esa fina rendija de oscuridad. Creo que ni siquiera respiré. El aire se sentía demasiado pesado, como si toda la casa se inclinara hacia adentro. Finalmente, llegué a la puerta principal, pero cuando la abrí, volví a detenerme en seco. Había una huella fresca en el felpudo. Una sola huella de bota hundida profundamente en las fibras. No la mía y apuntando hacia adentro. Alguien había entrado en la casa. Alguien se había ido. Alguien quería que lo supiera. Cerré la puerta de golpe detrás de mí y corrí hacia mi camioneta, tirándome dentro y cerrándola como si eso fuera a ayudar. Mis manos temblaban tan violentamente que se me cayeron las llaves 2 veces antes de arrancar finalmente el motor. Me alejé de mi propia casa como si estuviera ardiendo detrás de mí. Cuando llegué al inicio del sendero del bosque, me senté en la camioneta durante casi 10 minutos tratando de obligar a mi respiración a calmarse. No lo hizo porque ahora entendía algo que debería haber sabido días antes. Las cámaras no eran un juego. Los ángulos no eran aleatorios.
Los ajustes no eran errores. Alguien me había estado trazando un mapa a través de ellas. Rastreando dónde estaba, dónde caminaba, dónde miraba, dónde dormía, cada leve inclinación, cada cambio, cada colocación. Todo era una calibración, una forma de aprender exactamente cómo moverse sin ser visto. Caminé hacia el bosque de todos modos, no porque fuera valiente, sino porque necesitaba recuperar esas cámaras. Necesitaba destruir cualquier imagen que ese extraño hubiera recopilado de mí. Necesitaba algo tangible que pudiera llevar a la policía. Algo más que pavor. Pero el pavor era todo lo que el bosque parecía contener. Cuando llegué a la cámara 5, el silencio era insoportable. Incluso el viento parecía contener la respiración. Me acerqué para desabrochar la unidad, pero entonces me detuve. Había 2 cámaras en el árbol ahora. La mía y el modelo del extraño colocado justo al lado. Mi linterna tembló mientras me acercaba. Una nota estaba pegada con cinta adhesiva a la cámara del extraño. ¿Bien? ¿Has vuelto? Mira esta. Contra todo instinto, que me gritaba que no lo hiciera. Revisé la tarjeta SD. El primer archivo se abrió a un vídeo del suelo del bosque. Pasos. Alguien caminando entre las hojas por la noche, sosteniendo la cámara a la altura del pecho. El haz de una linterna recorrió troncos de árboles, arbustos, ramas. Luego se posó en una forma familiar. Mi propia tienda de campaña de hace 2 semanas. La cámara se acercó lentamente, deliberadamente. Luego, en lugar de detenerse fuera, la mano que la sostenía se estiró hacia adelante y abrió la cremallera de la tienda. Dentro, el saco de dormir estaba vacío. La persona que filmaba dejó escapar la más pequeña respiración como una exhalación decepcionada. Luego, la cámara se giró, no rápido, no entrecortado, lentamente, con un propósito, hasta que el objetivo apuntó hacia el bosque, hacia la dirección exacta donde yo había estado de pie. Esa noche mientras revisaba otra cámara, sentí que el estómago me daba un vuelco tan violento que casi me caigo. Él había estado allí esa noche, de pie en la oscuridad, mirándome, filmándome. Lo suficientemente cerca para tocar la tienda. Lo suficientemente cerca para oír la cremallera. Lo suficientemente cerca para que si hubiera girado la cabeza 5 grados, lo habría visto. Dejé caer la tableta en la tierra, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los dientes. Necesitaba irme. Necesitaba salir de este bosque antes de que se pusiera el sol. Metí la cámara en mi bolsa y sprinté hacia la cresta. Pero después de unos segundos, me detuve en seco. No lo había oído al principio porque era sutil, perdido en el crujido de las hojas, pero ahora en el silencio. Lo oí claramente. Pasos detrás de mí. Coincidiendo perfectamente con mi ritmo. Deteniéndose cuando yo me detenía. No cerca, pero no lejos. Solo siguiendo mi ritmo. Giré la cabeza ligeramente, lo justo para comprobar el rabillo del ojo. Nada. Luego mi teléfono zumbó. Una notificación. Nuevo dispositivo conectado. Cámara de rastreo 7. Se me heló la sangre. No tengo una cámara de rastreo 7. Abrí la aplicación con manos temblorosas. Se cargó una transmisión en vivo. Una nueva transmisión de una cámara recién instalada. En algún lugar detrás de mí. La pantalla mostraba el bosque desde la altura del pecho aproximadamente. Y en el centro del encuadre, yo, mi mochila, mis manos temblorosas sosteniendo mi teléfono, acercando lentamente. Alguien había colocado una cámara en el sendero solo segundos antes. Alguien lo suficientemente cerca para verme en tiempo real. Alguien lo suficientemente cerca para ajustar el ángulo mientras yo me movía. Dejé caer el teléfono y corrí. Las ramas azotaban mis brazos. Las raíces enganchaban mis botas. El aliento se desgarraba de mi garganta. El bosque ya no estaba en silencio. Se sentía vivo, observando, escuchando. Cada tronco de árbol parecía un lugar donde alguien podría estar perfectamente quieto, justo fuera de la vista. No me detuve hasta que llegué al claro donde estaba montada la cámara 3, excepto que ya no estaba allí. Una nueva cámara colgaba en su lugar, y pegada a ella había un pequeño trozo de papel. Un mensaje,
6 palabras escritas con la misma letra apretada y cuidada de antes. Deja de correr. Vas en dirección equivocada. Mi visión se estrechó. Mis piernas se volvieron agua. Di una vuelta sobre mí mismo esperando no saber que alguien estaría detrás de mí. No había nada. Entonces lo oí. Un suave clic mecánico. No de los árboles, no de detrás de mí. De todas direcciones. Docenas de cámaras de rastreo, más viejas, más nuevas, unas que yo nunca había colocado, encendidas al mismo tiempo. Una serie sincronizada de pitidos electrónicos resonando en el bosque, rodeándome en un círculo. Estaba de pie dentro de su red, una red que él había construido mucho antes de que yo pusiera un pie aquí. Mis cámaras no habían sido el proyecto. Yo era cada cambio, cada inclinación, cada ángulo, cada calibración, todo había sido entrenamiento. Entrenamiento para él para moverse por el bosque sin ser grabado y entrenamiento para mí para nunca notar dónde estaba realmente. Luego mi teléfono zumbó una última vez, un nuevo mensaje, sin número, sin contacto, solo texto. Mira arriba. Lo hice. Y lo que vi, no lo cuento. No le muestro a nadie las imágenes. Ya no hago senderismo. Ya no acampo. No duermo con las cortinas abiertas. Me mudé 2 veces. Pero hace 3 noches, apareció una nueva notificación en mi teléfono mientras dormía. Dispositivo conectado. Transmisión en vivo cámara de rastreo 7. Cuando la abrí, la cámara ya no estaba en el bosque. Estaba dentro de mi salón, apuntando a mi pasillo, esperando, filmando, grabando movimientos que nunca oí. Y el último fotograma antes de que la transmisión se cortara, la esquina de la puerta de mi habitación, abriéndose lenta y silenciosamente. Cuando eres padre o madre soltero, la rutina es lo único que evita que tu mundo se desmorone. Lo aprendí rápido después de que mi ex esposa falleciera en 2021 y yo me quedara criando sola a mi hija de 5 años, Harper, en Portland. Entre el trabajo, la guardería y el agotamiento, confiaba mucho en una pequeña agencia de canguros que me recomendó el hospital. Tenían antecedentes verificados, certificados, eran predecibles, reconfortantes, normales hasta la noche en que todo cambió. Era un jueves cuando llegó el golpe. Suave, amable, exactamente como las cuidadoras siempre llamaban 2 veces y esperaban. Pero esta cuidadora llegó temprano, demasiado temprano. Abrí la puerta, esperando a la típica adolescente con bolsa de tela y carpeta. En su lugar, una mujer de unos 40 años estaba allí, sonriendo cálidamente como si me conociera de años. Llevaba un suéter azul, el pelo recogido ordenadamente, una placa de identificación sujeta en el cuello con el logotipo de la agencia. Todo en ella parecía profesional. Perfectamente profesional. Dijo, «Hola, soy Marissa. La agencia te envió un mensaje con la actualización del horario, ¿verdad? Me asignaron a mí para esta noche en lugar de Jenny». Hubo una confusión en el sistema. No recordaba haber recibido un mensaje, pero sinceramente, mi cerebro había estado hecho un lío durante semanas. Sin dormir, demasiado estrés. No era imposible que me hubiera perdido uno. Lo que me desconcertó no fue su explicación. Fue cuanto sabía ya. Preguntó por la hora de acostarse de Harper, la lista de alergias, el inhalador de emergencia. Incluso sabía lo de la luz de noche con forma de luna pequeña con la que Harper se negaba a dormir sin ella. Solo las cuidadoras que habían estado antes sabían eso. La dejé entrar. Me arrepiento de eso más que de nada. Harper era tímida con la gente nueva, pero en cuanto vio a Marissa, no se escondió. Se acercó a ella y le entregó un conejo de peluche como si fuera alguien familiar. Marissa sonrió dulcemente y le revolvió el pelo. Algo en ese gesto hizo que se me erizara el vello de los brazos. No era afectuoso. Era posesivo. Me forcé a quitármelo de encima. Tenía un turno tarde en la clínica. Necesitaba irme. Salí de casa con una extraña sensación de opresión en el pecho, diciéndome que estaba exagerando. 1 hora después de empezar el turno, durante un descanso, finalmente revisé mi teléfono. No había ningún mensaje de la agencia. Ninguna actualización, ningún cambio de cuidadora, nada.
Una presión fría se instaló en mis costillas hasta que no pude respirar bien. Me dirigí a un pasillo vacío, llamé a la agencia y pregunté a quién habían enviado esta noche. Su respuesta hizo que se me doblaran las rodillas. No enviamos a nadie a su dirección esta noche. Jenny sigue asignada. Dijo que usted le dijo que no la necesitaría. No le dije nada. Casi se me cayó el teléfono. Mis manos empezaron a temblar tan violentamente que tuve que apoyarme en la pared para estabilizarme. La representante de la agencia siguió hablando, preguntando si todo estaba bien. Pero yo ya no escuchaba. Había una extraña en mi casa. Una extraña que conocía las rutinas de mi hija. Una extraña que sabía detalles que solo las cuidadoras anteriores sabían. Una extraña que tenía confianza, familiaridad y, Dios me ayude, una profunda comodidad con mi hija. Salí corriendo del edificio y conduje a casa más rápido de lo que lo había hecho en mi vida. Cada semáforo en rojo se sentía como una amenaza. Cada coche lento delante de mí hacía que mi corazón latiera más fuerte. Cuando finalmente giré en mi calle, la casa parecía normal. Luces encendidas, cortinas cerradas, tranquila, demasiado tranquila. Entré por la puerta principal a toda prisa y llamé el nombre de Harper. El silencio respondió. El salón estaba limpio. Juguetes guardados. Una película infantil pausada en la pantalla justo en la parte donde los personajes se despiden. Caminé por el pasillo, el pulso latiendo dolorosamente detrás de mis ojos hasta que llegué a la habitación de Harper. La puerta estaba cerrada. La empujé lentamente. Dentro, Harper estaba profundamente dormida en su cama, con su pijama favorito. Esa no fue la parte perturbadora. Lo que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera de frío fue la mujer sentada en el suelo junto a la cama, con la espalda contra la pared, las manos dobladas ordenadamente en su regazo, mirando a mi hija dormir con una expresión suave, casi amorosa, como si perteneciera a esa habitación. Giró la cabeza hacia mí con una sonrisa inquietantemente tranquila y susurró, por fin se durmió. Es un ángel. Mi voz se quebró cuando le exigí quién era. Su expresión no cambió. Habló suavemente, casi con dulzura, como si yo fuera el intruso. Me llamó mamá antes. ¿No es dulce? Los niños recuerdan quién los hace sentir seguros. Se me cayó el estómago al suelo. Harper no llamaba mamá a nadie desde hacía años. Ni siquiera por accidente. Le dije que se fuera. No se movió, no parpadeó. Simplemente inclinó la cabeza, estudiándome como si estuviera evaluando si siquiera se me debería permitir hablar con la niña que dormía detrás de ella. Luego se levantó, lenta, deliberadamente. Al hacerlo, su placa se deslizó de su suéter y cayó al suelo. No era una placa de identificación. Era una foto plastificada sin ningún texto. Solo una foto de Harper tomada en el parque cerca de nuestra casa hace semanas. Una foto que nunca había visto antes. Se me oprimió el pecho tan violentamente que pensé que me desmayaría. Le dije que iba a llamar a la policía. Volvió a sonreír, esta vez más ampliamente, como si hubiera estado esperando eso. Se llevó un dedo a los labios y susurró, Sach, la despertarás. Di un paso adelante para bloquearla y que no se moviera más adentro de la habitación. Fue entonces cuando finalmente dejó caer la fachada agradable. Su sonrisa desapareció, la mandíbula se tensó, los ojos se oscurecieron con algo que aún hoy me da pesadillas. Se inclinó ligeramente hacia mí y dijo en voz baja, no puedes seguir fingiendo que eres la única a la que le importa a ella. Por una fracción de segundo, pensé que podría ir a por Harper. Me posicioné para agarrarla, para empujarla hacia afuera, para hacer algo, pero de repente dio un paso atrás como si hubiera tomado una decisión. Caminó tranquilamente hacia la puerta, pasó la mano por el marco como si le fuera familiar, y salió de la casa sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave tras ella. Luego revisé cada habitación, cada armario, cada ventana, cada cajón, cada centímetro de la casa en busca de señales de ella, y las encontré, no todas a la vez. Aparecieron como piezas de un rompecabezas. Un dibujo escondido detrás de la cómoda de Harper de una mujer sosteniendo a un niño. Una goma de pelo en el lavabo del baño que no era nuestra. Una marca de lápiz labial en un vaso que Harper nunca usaba.
El pestillo de la puerta trasera rayado por repetidos intentos de abrirlo en silencio. No solo había venido esta noche. Había estado viniendo durante semanas, observando, aprendiendo, practicando. Lo último que encontré hizo que cada músculo de mi cuerpo se helara. Debajo de la cama de Harper, pegada con cinta adhesiva a la parte inferior del marco, había otra foto plastificada, una foto mía durmiendo, tomada desde dentro de mi propia habitación. Esa noche, no cerré los ojos ni una vez. Y aunque la casa estaba cerrada, las alarmas puestas, la policía notificada, la agencia advertida, sabía que ella no había terminado. La gente como ella nunca se va a la primera. No dormí esa noche. Me senté en el pasillo con la espalda contra la puerta de Harper, agarrando un cuchillo de cocina como si fuera lo único que nos mantenía con vida. Cada sonido se sentía amplificado. La calefacción encendiéndose, un coche pasando fuera, el refrigerador zumbando suavemente. Nada de eso parecía pertenecer ya a mi casa. Lo único que evitó que me hundiera por completo en la espiral fue la subida y bajada de la respiración de Harper, al otro lado de la puerta. No iba a dejar que una extraña se acercara a ella de nuevo. Al amanecer, 2 oficiales vinieron a revisar la casa. Recorrieron cada habitación, cada armario, cada rincón. Tomaron las fotos que encontré, buscaron huellas y revisaron el patio trasero. Estaban tranquilos y profesionales, pero pude ver por sus caras que habían visto esto antes. Personas insertándose en familias lenta, silenciosa y pacientemente. Un oficial me apartó y dijo, si ha estado viniendo durante semanas, no ha terminado. Cree que tiene una conexión. Tienes que estar preparado. ¿Preparado? La palabra no parecía lo suficientemente fuerte. Instalé nuevas cerraduras, más gruesas. Puse cámaras en cada rincón de la casa. Reforcé las ventanas de Harper con pestillos de seguridad. Cada hora revisaba las transmisiones, reproducía las grabaciones, escuchaba pasos que no pertenecieran. Apenas comía. Apenas respiraba. Porque esa mujer, Marisa, o quienquiera que fuese realmente, no había venido a robar a mi hija impulsivamente. Nos había estado estudiando, preparándonos, preparándose a sí misma. Las siguientes 3 noches fueron tranquilas. Demasiado tranquilas, no pacíficas, silenciosas de una manera que se sentía intencional, como si quisiera que me relajara, como si quisiera que creyera que había renunciado para poder acercarse más cuando bajara la guardia. En la 4ª noche, exactamente a la 1:17 de la madrugada, mi alerta de la cámara sonó. Movimiento detectado. Patio trasero. Se me cayó el estómago al suelo. Agarré el bate que guardaba junto a la cama y abrí la transmisión de la cámara. La vista infrarroja mostraba el patio vacío. Hierba, valla, sombras. Nada se movía. Nada se desplazaba. Escaneé cada centímetro 2 veces. Nada. Entonces me di cuenta de lo que estaba mal. La puerta estaba abierta. No la había dejado así. Cogí a Harper en brazos y me moví en silencio a mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Llamé al 911 inmediatamente, susurrando mientras daba mi dirección. Me dijeron que no me moviera. Los oficiales estaban de camino. Apreté la espalda contra la pared, abrazando a Harper mientras dormía contra mi pecho, sin saber del peligro que se cerraba sobre nosotros. Entonces la cámara del pasillo se activó. Movimiento detectado. ¿Dentro? Se me heló la sangre. Abrí la transmisión y casi se me cayó el teléfono. La mujer estaba en mi casa, de pie en el pasillo, de cara a la habitación de Harper. Su cabeza ligeramente inclinada como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. No estaba frenética ni agresiva. Parecía pacífica, con un propósito. Sus manos estaban juntas frente a ella como si esperara a que la invitaran a entrar. Dio un paso lento hacia la puerta de Harper, luego otro. Luego giró la cabeza hacia mi habitación, directamente hacia la cámara, directamente hacia mí. Su voz llegó, no alta, pero lo suficientemente clara. El micrófono la captó. No puedes esconderla de mí. Ella me necesita. Mi corazón latió tan violentamente que casi pierdo el agarre de Harper. La puse en la cama suavemente, me posicioné entre ella y la puerta.
Bate en alto. La mujer se acercó a la puerta del dormitorio en la transmisión de la cámara. Levantó la mano y presionó la palma contra la madera. Lo oí desde dentro de la habitación, un tacto suave y deliberado que hizo que cada nervio de mi cuerpo se encendiera. Luego susurró a través de la puerta. Déjame arroparla. Algo dentro de mí se rompió. El miedo se convirtió en algo más agudo, más fuerte, un tipo de rabia que nunca había sentido en mi vida. Golpeó suavemente el pomo de la puerta como si estuviera incitando a un niño a salir de su escondite. Sé que estás ahí dentro, murmuró. Llorarás sin mí. Su voz era incorrecta. No frenética, no desesperada, solo segura. Como si hubiera reescrito su realidad para incluir a Harper en ella. Luego empezó a probar el pomo de la puerta suavemente al principio, luego más fuerte. El metal tembló en mi mano mientras lo sostenía. Grité que se fuera, le dije que la policía venía, le dije que le rompería el brazo si atravesaba esa puerta. No respondió. Siguió girando, siguió presionando, siguió hablándole a Harper a través de la madera. Y entonces el sonido que había estado esperando. La policía golpeando la puerta principal. Policía de Portland, aléjese de la puerta. La mujer hizo una pausa, solo por una respiración. Luego habló una última vez a través de la madera. Suave, tranquila, aterradora. Esto no ha terminado. Las madres no se rinden. Pero ella estaba equivocada porque la policía no volvió a llamar. Entraron. En la transmisión de la cámara del pasillo, vi a un oficial agarrarla por ambos brazos y tirar de ella hacia atrás. Forcejeó, no violentamente, sino como alguien a quien alejan de algo precioso. No dejaba de repetir el nombre de Harper una y otra vez en un tono que me puso la piel de gallina. La sacaron de la casa. Nunca volvió a acercarse a mi hija. Más tarde esa mañana, los oficiales me dijeron que no era de la agencia. No era de ningún sitio de buena reputación. No tenía antecedentes, ni identificación, ni familia, ni domicilio. Había usado diferentes nombres durante meses en Portland, acercándose a niños fingiendo ser parte de sus rutinas. Encontraron diarios en su trastero, páginas y páginas sobre niños con los que había establecido vínculos. El nombre de Harper estaba en el más nuevo. Bajo un encabezado que había escrito, mi próximo hogar. Pero había un segundo encabezado debajo, uno tachado con tinta gruesa. Su padre. El oficial me miró y dijo, creo que la única razón por la que no se llevó a Harper antes es porque aún estaba decidiendo qué hacer contigo. No creo haber dormido un sueño real desde entonces. Pero Harper está a salvo. Puertas cerradas, terapeutas, nuevo hogar, nuevas rutinas, nueva agencia con verificación en persona cada vez. Y por la noche, cuando se sube a mi regazo y se duerme y siento su respiración contra mi pecho, me doy cuenta de algo. Puede que haya sido el momento más aterrador de mi vida, pero gané. Ella no se la llevó. Nunca lo hará. Y eso es suficiente para mí. He oído a la gente decir, un perro te alertará del peligro mucho antes de que tú mismo lo percibas. No entendí lo que eso significaba hasta el año pasado, cuando mi Golden Retriever Milo se convirtió en el centro de algo de lo que aún me cuesta hablar. Esto no fue paranormal. Esto no fue sobrenatural. Fue una persona real con intenciones reales. Y la forma en que se desarrolló todavía se siente como si alguien estuviera deshaciendo lentamente los hilos de mi vida sin que yo me diera cuenta hasta que fue casi demasiado tarde. Todo empezó cuando Milo se escapó. Eso es lo que supuse. Vivo justo en las afueras de Charlotte, Carolina del Norte, en un vecindario tranquilo donde todos se conocen. Un martes por la mañana, salí al patio trasero y vi la puerta completamente abierta. Milo no estaba. Se me cayó el alma a los pies. Nunca se había escapado antes. Corrí arriba y abajo por la calle llamando su nombre hasta que un coche se detuvo a mi lado. Un hombre de unos 70 años, sonrisa amable, ojos bondadosos, bajó la ventanilla y dijo que había encontrado a un Golden Retriever vagando cerca del buzón comunitario. Milo estaba en el asiento trasero moviendo la cola como si nada hubiera pasado. Le agradecí infinitamente. Me culpé por no asegurar bien el pestillo, aunque estaba seguro de que lo había hecho.
Pero cuando cerré la puerta esa noche, la revisé 3 veces para estar seguro. 2 días después, Milo se había vuelto a escapar. Esta vez, apareció con una mujer que empujaba un cochecito, saludando alegremente mientras lo traía a mi porche. «Es un amor», dijo riendo. Vino trotando hacia mí como si quisiera irse a casa con el bebé. Dijo que lo encontró en la esquina cerca del parque. Excepto que esa esquina está a casi media milla de distancia. Excepto que Milo nunca se acercaba a extraños voluntariamente. Excepto que la puerta estaba cerrada con llave. Cuando la revisé, se me tensó el estómago. Algo iba mal. Después de eso, instalé una cámara apuntando al patio trasero. Solo una que diera a la valla. No estaba paranoico todavía, solo cauteloso. Quería demasiado a Milo para seguir dejando que se escapara por lo que debía ser algún hueco fortuito en mi jardín. Parecía razonable hasta la tercera vez. Esta vez, un adolescente llamó a mi puerta, sujetando a Milo por el collar. Dijo que lo encontró deambulando cerca de una parada de autobús en la carretera principal. Milo parecía estresado, la cola baja, el pelo desordenado como si lo hubieran manoseado. Esta vez, la puerta seguía cerrada. No rota, no forzada, solo cerrada. Y la cámara no mostraba nada, ni escape, ni regreso, solo Milo desaparecido de repente, y luego de vuelta de repente. Apenas dormí esa noche, en parte porque estaba asustado de que algo estuviera mal con mi cerca, pero sobre todo porque no podía quitarme de encima la sensación de que estas no eran coincidencias. Cada persona que lo encontraba era diferente, una edad diferente, una parte diferente de la ciudad, pero todos y cada uno se acercaban a mi casa. Todos aprendieron mi nombre, vieron la distribución de mi casa cuando abrí la puerta, se acostumbraron a mi cara, como si alguien quisiera que me sintiera cómodo abriendo la puerta a extraños. La cuarta vez, no esperé. Corrí directamente a la cámara y revisé las imágenes tan rápido que me temblaba la mano. Nada. 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 Corte. Un vacío de 2 minutos en la grabación. Luego Milo se había ido. Se me oprimió el pecho tan dolorosamente que tuve que sentarme. Las cámaras no fallan así al azar. No durante 2 minutos. No en el momento exacto en que un perro supuestamente desaparece sin abrir una puerta, ladrar, arañar o mostrar ninguna señal de irse. Una persona había hecho esto. Alguien que sabía exactamente cómo eludir una cámara. Alguien que me quería confundido, preocupado, emocional, lo suficiente como para abrir la puerta a cualquiera que ofreciera ayuda. La peor parte, funcionó. Para la 5ª vez que Milo desapareció, ya ni siquiera cuestionaba lo lejos que había llegado. Iba directamente a la ventana como si estuviera esperando que apareciera el próximo buen samaritano y me devolviera a mi perro. Me golpeó como un puñetazo en el pecho lo mucho que había normalizado esta rutina. Mi perro desaparece. Mi timbre suena. Alguien nuevo lo devuelve. Abro la puerta. Les doy las gracias. Aprenden mis costumbres. Aprenden mi voz. Aprenden a qué horas estoy solo en casa. No me di cuenta de que estaba siendo entrenado. Esa noche, moví la cámara dentro del patio, apuntando al suelo en lugar de a la línea de la valla. Si alguien estaba estirándose por encima o trepando, necesitaba ver sus pies. A las 3:12 de la madrugada, Milo empezó a gruñir suavemente. No ladrando, gruñendo. El profundo rumor de advertencia que nunca había escuchado de él en mi vida. Agarré mi teléfono y abrí la transmisión en vivo. Al principio, las imágenes no mostraban nada, solo hierba moviéndose con una brisa leve. Luego algo se movió en la parte inferior del encuadre. Una sombra. Humana. Alguien estaba agachado detrás de mi cobertizo, demasiado cerca de la cámara para que apareciera la parte superior de su cuerpo. Me quedé helado. No me moví. No respiré. La sombra tampoco se movió. Entonces lo oí. Un solo susurro desde fuera de mi ventana. Tan suave que solo oí la forma de una palabra. Es H. El tipo de sonido que le haces a un perro. Milo se abalanzó hacia la ventana, ladrando con un pánico que nunca había visto. Era violento, desesperado, como si no estuviera intentando advertirme,
Como si estuviera intentando advertirles a ellos. Lo agarré y me alejé de la ventana, con el corazón latiendo tan fuerte que no podía sentir los dedos. Mi mente se aceleró. Alguien había estado en mi jardín, dentro de mi jardín cerrado. Alguien había eludido la cámara. Alguien había entrado en silencio, tan silenciosamente que mi perro no reaccionó hasta que hablaron. Y entonces me di cuenta. El susurro no era para llamar a Milo. El susurro era para callarlo. Quienquiera que fuese había interactuado con él antes, lo había manejado antes, se lo había llevado antes. No estaban aprendiendo sobre mí. Estaban aprendiendo sobre mi perro. ¿A qué responde, cómo se comporta, qué le calma, qué le hace entrar en pánico? Y entonces otro pensamiento me recorrió la espalda helada. Todos esos extraños que lo devolvían habían sido elegidos. No al azar, no coincidencias. Elegidos porque parecían lo suficientemente seguros para que yo abriera la puerta. Alguien estaba buscando el momento en que ya no necesitaran a un extraño entre nosotros. El momento en que yo abriera la puerta para ellos. Ese momento llegó a la mañana siguiente. Sonó el timbre. Cogí mi teléfono. La cámara mostraba a un hombre con un chaleco reflectante sosteniendo a Milo en sus brazos. Parecía sin aliento, preocupado, urgente. Saludó a la cámara y gritó, casi lo atropella un camión. Lo agarré antes de que saliera corriendo a la carretera. Parecía cualquier buen vecino que hubiera conocido. Parecía alguien haciendo lo correcto. Excepto que Milo no forcejeaba. No estaba emocionado. No movía la cola. Estaba rígido, helado, como si lo hubieran llevado antes. Mi mano se cernió sobre la cerradura. Entonces noté algo. Los zapatos del hombre, las mismas zapatillas oscuras de la sombra de las 3:12 de la madrugada. Se me cerró la garganta. Mis rodillas se debilitaron. No abrí la puerta, pero él siguió llamando y llamando y llamando. Cada golpe más lento, más paciente, más confiado, como si estuviera seguro de que cedería. Como si hubiera estado esperando este día. Y cuanto más llamaba, más se callaba Milo hasta que emitió un sonido que ni siquiera sabía qué podía hacer. Un gemido suave y aterrorizado. Un gemido que no decía, ayúdame. Un gemido que decía, no abras eso. Ese fue el momento en que lo supe. Esto no iba de que mi perro se escapara. Esto iba de lo que pasaría después cuando finalmente dejara entrar a la persona equivocada. No abrí la puerta. No pude. Me alejé de ella con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los dientes. El hombre siguió llamando cada golpe más lento, más controlado, como si ya no intentara llamarme atención. Solo recordarme que todavía estaba allí. Milo daba vueltas en círculos a mi lado, gimiendo en voz baja como suplicándome que no me moviera. Llamé al 911 con manos temblorosas, susurrando mi dirección y explicando que un hombre estaba en mi puerta sosteniendo a mi perro y negándose a irse. La operadora me dijo que me quedara dentro, que me encerrara en una habitación y que evitara mirar por las ventanas. Pero los golpes cesaron repentinamente. Una inquietante quietud se asentó sobre la habitación, tan pesada que parecía que el aire mismo se había vuelto espeso. Quería creer que se había ido. Pero algo en mi estómago me decía que no confiara en ese silencio. Agarré a Milo y nos encerramos en el lavadero, el único espacio sin ventana. Apreté el oído contra la puerta y escuché. Después de un largo rato sin ningún sonido en absoluto, un solo ruido resonó en el pasillo, mi puerta trasera. Se abrió chirriando lentamente, dolorosamente, como si alguien acabara de deslizarse de nuevo en el jardín. Luego oí pasos en la terraza. Eran deliberados, sin prisas, como si el hombre supiera que no tenía a dónde ir. Milo gruñó tan silenciosamente que era más vibración que sonido, y colocó su cuerpo entre mí y la puerta como si ya hubiera aceptado un papel que nunca quise que desempeñara. La pantalla de mi teléfono se iluminó con una alerta de movimiento de la cámara del patio trasero. La abrí, esperando ver al hombre en la terraza, pero la transmisión era negra, no con fallos, no dañada, cubierta. Alguien había puesto algo sobre el objetivo. Alguien que sabía exactamente dónde estaba la cámara. Exactamente cómo alcanzarla. Exactamente cómo evitar aparecer en vídeo otra vez.
Se me oprimió el pecho con tal fuerza que realmente pensé que podría desmayarme. Esto no fue improvisación. Alguien había planeado esto. Estudiado mis rutinas. Estudiado a Milo. Estudiado mis cámaras. Estudiado mi casa. No estaba lidiando con un delito de oportunidad. Esto era un juego a largo plazo y había estado perdiendo desde el principio. Los pasos de la terraza se movieron hacia el costado de la casa, y apareció una segunda alerta de cámara, esta vez desde el porche delantero. Dudé antes de comprobarlo, aterrorizado de lo que vería. Cuando se abrió la transmisión, casi se me cayó el teléfono. Milo ya no estaba en brazos del hombre. Dejó al perro suavemente en el porche, casi tiernamente, como si devolviera algo frágil. Milo se quedó completamente quieto, temblando violentamente, pero sin huir. Era como si lo hubieran entrenado, condicionado a paralizarse. El hombre se arrodilló a su lado, mirando directamente a la cámara con una calma que me revolvió el estómago. Dio un golpecito en la parte superior de la cámara con el dedo, casi como un saludo. Luego se inclinó hacia Milo y le susurró algo al oído que el micrófono no captó. Luego se alejó. Simplemente se alejó. Sin prisas, sin pánico, sin miedo a que la policía estuviera de camino. Se movió con la confianza de alguien que sabía que el sistema no lo atraparía. Alguien que sabía que no había terminado. Alguien que sabía que yo abriría la puerta en cuanto él se fuera para meter a mi perro dentro. Y tenía razón. En cuanto desapareció del encuadre, abrí el lavadero y corrí a la puerta principal, abriéndola de par en par y metiendo a Milo dentro. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente contra el mío mientras lo abrazaba. Y me di cuenta entonces de que no tenía idea de lo que este hombre le había hecho durante todos esos escapes. Milo gimió cuando toqué su collar. Así que lo revisé y vi lo que parecía un pequeño arañazo, no más grande que una marca de bolígrafo, justo debajo del broche. Algo en ello me inquietó profundamente. Pero antes de que pudiera investigar más, aparecieron luces intermitentes a través de las persianas. La policía llegó. 2 oficiales registraron el jardín, luego la casa, luego las calles de alrededor. No encontraron a nadie. Tomaron mi declaración, documentaron todo y me dijeron suavemente, pero con honestidad, que personas así no se rinden. Que probablemente lo intentaría de nuevo porque un comportamiento tan estructurado no ocurre por impulso. Crece con el tiempo, evoluciona, se adapta. Preguntaron si tenía enemigos, exparejas, vecinos enfadados, alguien que pudiera tenerlo como objetivo. Les dije que no. No conocía a nadie que hiciera algo así. Un oficial se quedó fuera durante casi 1 hora patrullando la calle mientras el otro me tranquilizaba lo suficiente para respirar con normalidad otra vez. Pero finalmente, tuvieron que irse. Y en cuanto sus coches se alejaron, el silencio alrededor de mi casa se sintió más peligroso que los propios golpes. Instalé más cerraduras, más cámaras, sensores de movimiento, focos, reforcé la valla con soportes metálicos. Pero ningún sistema de seguridad puede protegerte de lo que no puedes ver venir. Pasó una semana sin incidentes. Luego 2. Milo empezó a relajarse lentamente de nuevo, aunque no se acercaba a la puerta trasera ni a la valla. Mi terapeuta dijo que el trauma en los animales puede persistir incluso cuando el peligro ha desaparecido. Pero el peligro no había desaparecido. Simplemente no sabía hacia dónde se había desplazado. 3 semanas después del último encuentro, un detective me llamó temprano por la mañana y me preguntó si podía llevar a Milo a la comisaría. No quiso decirme por qué por teléfono, solo que era importante. Llegué con Milo temblando otra vez en mis brazos, y el detective nos llevó a una pequeña sala de interrogatorios. Sobre la mesa había una pequeña bolsa de plástico para pruebas que contenía algo metálico, algo pequeño y afilado con un rastro de adhesivo seco en un borde. Se me revolvió el estómago. Era una microetiqueta de rastreo, del tipo que se usa para la investigación de la vida silvestre. El detective explicó que encontraron residuos de adhesivo en el collar de Milo. Quien lo había estado llevando no solo lo estaba secuestrando. Lo estaban etiquetando, rastreando sus movimientos, rastreando mis movimientos, aprendiendo qué habitaciones entraba, qué rutas tomaba en los paseos, a qué horas dormía, qué noches cerraba las ventanas, qué noches olvidaba. Y luego dijo las palabras que me vaciaron por completo.
No se trataba de hacer daño a tu perro. Se trataba de obtener acceso a ti, y es posible que haya estado dentro de tu casa más de una vez. Sentí que mis rodillas cedían. El detective me sostuvo antes de que cayera al suelo, pero la habitación se balanceó violentamente mientras intentaba respirar. Registraron mi casa de arriba a abajo esa tarde y encontraron signos de entrada forzada pero cuidadosa que nunca había notado. Una bisagra doblada, arañazos cerca del marco de una ventana, aislamiento movido en el espacio de acceso del ático. Él había estado en mi casa más de una vez, posiblemente mientras yo dormía. Nunca lo encontraron. Nunca lo identificaron. Nunca confirmaron siquiera si vivía en mi vecindario o viajaba desde otro lugar. Desapareció por completo después de la noche en que colocó a Milo en el porche. Algunos oficiales creen que mi negativa a abrir la puerta interrumpió su progresión y que siguió adelante. Otros piensan que todavía está cerca, esperando una nueva oportunidad. Ambas posibilidades dificultan dormir. Me mudé 3 meses después. Nuevas cerraduras, nuevo vecindario, nuevas cámaras. Pero incluso ahora, cada vez que Milo gime en la puerta trasera, se me cae el alma a los pies. Reviso las cámaras docenas de veces al día. Nunca dejo las cortinas abiertas. No abro la puerta a menos que reconozca la voz al otro lado. Y a veces, tarde por la noche, cuando la casa está en silencio y la respiración de Milo es el único sonido. Juro que oigo un leve golpeteo en la valla del patio trasero. No golpes, solo golpecitos, como si alguien me estuviera recordando que sabe exactamente lo cerca que estuvo. Y con qué facilidad podrían intentarlo de nuevo. Pero la parte que se queda conmigo, la parte que me destruye cada vez es simple. Él no quería a mi perro. Quería el momento en que yo le abriera la puerta. Y casi lo consiguió. Cuando te mudas a una residencia universitaria, esperas ruido. Risas en el pasillo, portazos, música del piso de al lado. Lo que no esperas es el tipo de silencio que se siente como si alguien más lo estuviera creando. Eso fue lo primero que noté de mi apartamento en Eugene, Oregón. Estaba al final de un complejo de 3 edificios, frente a un estrecho sendero arbolado detrás del límite de la propiedad. Sin farolas, apenas tráfico peatonal, solo abedules altos y una franja de acera de hormigón agrietada que parecía olvidada. Mi vecino del piso de arriba lo llamaba el sendero fantasma, pero no porque estuviera embrujado, solo porque nadie lo usaba nunca, excepto que alguien sí lo hacía. Empezó en mi 3ª semana. Estaba estudiando hasta tarde cuando lo oí. Pasos lentos y constantes moviéndose detrás de mi apartamento. No corriendo, no yendo y viniendo, caminando, tacón punta, tacón punta. El ritmo era tan controlado que parecía que la persona contaba sus propios pasos. Me quedé helado con el boli en el aire, escuchando cómo los pasos pasaban por la ventana de mi habitación a lo largo de la pared trasera, y luego se desvanecían hacia el extremo más alejado del edificio. Me dije que no era nada, solo alguien cruzando la propiedad tarde por la noche. Pero entonces volvió a pasar la noche siguiente y la noche después. Siempre a la misma hora. 1:14 de la madrugada. Nunca un minuto antes. Nunca un minuto después. No notas los patrones hasta que tu cerebro empieza a buscarlos. Después de la 5ª noche, puse una alarma a la 1:12 solo para ver si me lo estaba imaginando. No era así. Exactamente a la 1:14, los pasos comenzaban. Suaves pero deliberados, moviéndose de izquierda a derecha detrás de mi unidad. Me incliné hacia la ventana, conteniendo la respiración, pero no podía ver nada a través de las persianas excepto sombras moviéndose entre los árboles. Para la 2ª semana, mis nervios estaban al límite. Le pregunté a mi vecino de arriba si alguna vez oía a alguien caminar por allí por la noche. Se rió y dijo que no había oído nada. Eso no tenía sentido. El sendero pasaba directamente bajo nuestros apartamentos. Pero cuando describió el suelo de su apartamento, me di cuenta de por qué. Su habitación tenía moqueta, sus ventanas eran de doble acristalamiento. Las mías eran viejas, finas, las originales del edificio. Lo que significaba que si alguien quería ser escuchado por una sola unidad, la mía era la perfecta. Me dije que era un corredor nocturno, un trabajador por turnos, un vecino inofensivo. Pero en el fondo, sabía la verdad.
La gente no camina al mismo minuto exacto cada noche por accidente. Eso es rutina. Eso es deliberado. 3 noches después, por fin reuní el valor para asomarme al exterior en cuanto oí los pasos. Esperé detrás de las persianas, con el corazón latiendo tan fuerte que me preocupaba que quien estuviera fuera pudiera oírlo. Cuando los pasos llegaron a mi ventana, levanté una sola lama con la punta del dedo. No había nadie, pero el sonido seguía moviéndose. Pasos viajando a través del espacio vacío. Mis ojos recorrieron el sendero, escudriñando cada centímetro. Pero el sendero estaba vacío. El único movimiento provenía de las ramas meciéndose suavemente con la brisa. Sin embargo, los pasos continuaron más allá de mi ventana y se desvanecieron como siempre. Se me puso la piel de gallina al formarse una idea. No caminaba por el centro del sendero. Se pegaba al edificio, permaneciendo directamente debajo de las